¿Qué tal amigos? Les saluda Bernardo Osuna. Bienvenidos a este segmento de boxeo en la plataforma de ESPN Deportes en YouTube. Como de costumbre me acompaña Carlos el Tapa Navas, así es que ya saben, la cosa se va a poner candente aquí. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues del Canelo Álvarez, ¿no? Que se sentó en los premios Ring Magazine en Nueva York con Mr. Versace, sí, el editor en jefe de Ring Magazine, para un podcast donde hablaron de varias cosas, ¿no? La salud del Canelo Álvarez, que no estaba en condición física para enfrentar a Terence Crawford. Y Tapa, en realidad muchos nos criticaban por decir que el cuerpo no le daba al Canelo, que ya no tenía piernas, que no estaba en plenitud física. Y de repente cuando lo dice el Canelo 4 meses después, pues la realidad sale a luz pública. ¿Qué te pareció la intervención que tuvo, la entrevista que tuvo Canelo Álvarez con Mr. Versace? Sí, fueron buenos temas, fueron buenas respuestas por parte de Canelo. Creo que en todo respondió lo correcto, porque por ahí algunos medios han querido poner que está justificando. Él dio sus razones, pero le dio crédito a Crawford, entre eso que le dieron calambres, que el cuerpo no le respondía. Quizá lo único que yo pondría en tela de juicio cuando dijo sus razones o consideró el por qué había perdido contra Terence Crawford, lo que no me quedó claro fue cuando dijo que su esquina le decía el plan correcto de ajuste o de pelea y que simplemente el cuerpo no le respondió, porque en realidad lo estuvimos oyendo durante todo el combate a Eddie Reynoso y no fue precisamente las mejores o las más explícitas instrucciones cuando se trataba de ir, ve, pelea y pégale, ¿no? Te están ganando, ve hacia frente, pero ¿cómo le hago? Pero fuera de eso, creo que los temas, creo que las maneras en que el Canelo dice que probablemente debió de llegar mejor preparado físicamente para que no le sucediera lo que le sucedió a Bernie, creo que fue lo correcto. Y no hay que empezar a buscarle ruido a nada, simplemente me refiero en ese aspecto, que él dijo, yo creo que merezco una revancha con Crawford porque ese día me ganó bien, y creo que me ganó por esto y por aquello. Bueno, y le ganó porque Canelo siempre ha tenido problema con boxeadores, ¿no? O sea, si es un peleador que va frente a frente, el único pegador que tenía habilidades que ha enfrentado Canelo fue Gennady Golovkin, y para muchos ganó la primera de la trilogía. Canelo hizo excelentes ajustes para la pelea de revancha y fue y le ganó en su propio territorio a Triple G. Y ya la tercera, pues la contamos o no, si ya era... cuando recibió su cheque de la pelea, también recibió su cheque de seguro social Gennady Golovkin, pero a fin de cuentas así es este deporte de los Pero de todos puños. modos, Bernie, Golovkin no enfrentó a un boxeador tan rápido, tan hábil, tan No, técnico como exhibió Terence Crawford. Ahora fue diferente. Golovkin era un golpeador, acuérdate, llegó ahí con más del 70% de knockouts. Se suponía que sus puños, no había un ser humano que soportara una pelea completa prácticamente con él, pero también ya lo vimos lento, bajo en movimientos, la cintura ya no le respondía igual. Terence Crawford se movió y ahí es cuando Canelo dice, mis piernas no me respondían a ese nivel. Y estamos hablando de un Terence Crawford que tenía 3 años más que el Canelo, por lo menos 2 y medio. Esa es la gran diferencia de lo que sucedió con Gennady Golovkin a lo que sucedió con Crawford. Crawford entendió que iba a ser muy, pero muy difícil noquearlo y decidió que tenía que salir a boxear. Y ahí es donde al final incluso estuvo a nada de derribarlo, no sé si para knockout o no, pero en más de una ocasión del ring 10-12, las piernas del Canelo, por vez primera en su carrera o por vez primera en mucho tiempo, vimos que empezaban a fallarle. y bueno, lo que iba es a que las peleas que ha perdido Canelo Álvarez, la más debatida, ahí en contra de Irlanda Lara, que no la perdió, han sido contra boxeadores. Floyd Mayweather, Dimitri Bivol y también recientemente Terence Crawford. Peleadores que usan sus piernas, que usan recursos boxísticos y no se ponen a los topes con el toro. Es ahí donde tienes posibilidad de ganarle al Canelo Álvarez, que precisamente para su futuro dice: no quiero una pelea fácil, y busca darle a un combate a la gente. Imagínate, le quiere dar a la gente algo tras perder con Crawford. ¿Es discurso o realidad lo que esperas de Canelo en su próximo combate? Yo creo que es realidad para él. Veremos para dónde llega su discurso. ¿A qué me refiero? Tampoco es que haya superestrellas. Se está hablando de que podría ser Christian Mbieli porque es el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo, pero es un boxeador que si uno ve su foja o su récord, pues no ha enfrentado en realidad a nadie de tanto peligro. Él tomó uno de los cinturones
de Terence Crawford, por un lado. Por otro lado, si en realidad quisiera enfrentar a alguien que le diera otra vez la credibilidad, que nos hiciera ver que está encima de lo que hemos visto en las últimas 4 peleas del Canelo, bueno, pues ya debería estar volteando a ver a Dimitri Bivol, quizá debería estar volteando a ver a David Benavides, cuando David Benavides, si es que David Benavides regresa al peso supermediano, si es que David Benavides le gana al No, zurdo Ramírez. ni cortándose una pierna regresa Benavides ni a 175 libras. O sea, acuérdate que ya había tenido problemas para dar peso. Entonces vamos a ser realistas en el panorama que ponemos para Benavides, que es en crucero o en 175 muy complicado, donde ahí se aplicaría la ley del Canelo, ¿no? La clásica bajas al peso y después cláusula de rehidratación y demás. Entonces vamos a ver la división de los 168 porque mencionabas a Christian Mbili, que precisamente tuvo un empate en la pelea en contra de Lester Martínez, una pelea que en verdad mereció más quizá el peleador guatemalteco, porque Mbili venía embalado como el número 1 del mundo. Y vemos el ranking. Está Hamza Shiraz, que para mí es el favorito para enfrentar al Canelo en el mes de septiembre. ¿Por qué? Porque es uno de los predilectos de Turki Al-Sheikh y Canelo hace lo que Turki Al-Sheikh pide. Y ahí vemos a Lester Martínez, compañero de sparring precisamente de Terence Crawford, parte de ese B&B, al lado de Saul Diegues, al lado de Red Spikes y de Brian Bromack McIntyre, ese equipo en Omaha, Nebraska. Entonces, una situación donde vemos que el panorama en 168 tapas, la verdad, no es alentador en lo absoluto. Hay peleas que Turki Al-Sheikh le va a pagar al Canelo para que las haga. Para mí es la pelea con Hamza Shiraz, porque a quién le interesa verlo con Mbili, que sufrió con Lester Martínez. Y por otro lado, que le puede abrir la puerta de manera amplia con el mercado inglés, con alguien de su propia religión muy probablemente, con un lugar donde sabe que el propósito de lo que él está haciendo, me refiero a Turkish, se supone que es atraer gente hacia Riyadh. Bueno, pues ahí tiene la respuesta. Muchos creen que podría dificultarle mucho más la pelea, por eso, pero de todos modos yo por eso mencionaba que si realmente quiere mostrar que ya está listo, que para algo descansó en mayo, para que se recuperara por completo de la operación, etcétera, etcétera, probablemente tendría que ir contra Dimitri Bivol o de plano contra alguien por ahí en las 175 libras, porque en 168 hay muy poco que exponer, o la gente va a seguir pensando que no era el rival que estaba a la altura elite de lo que se supone era el Canelo, y ya no digamos cuando le pegó Crawford, sino en las anteriores 3 o 4 peleas, que no se convierte en otro William School al momento de que suban en Arabia a pelear, y eso es lo que Turki tiene que estar completamente seguro. Sí, acuérdate que hubo un momento que Canelo Álvarez estaba contemplando subir hasta peso crucero. Lo más probable es que ahí le espere un duelo mexicano, ya sea en contra del zurdo Ramírez, que es el campeón actual unificado, que va a disputar o poner en juego sus coronas en contra de David Benavides próximamente este 2 de mayo, la fecha que le pertenecía al Canelo, pero que este año no es de él por tema de descanso. Pero también ese es un camino que en dado momento buscaba cuando los rivales eran más fáciles. Acuérdate que el Canelo miraba hacia el panorama de peso crucero y dice: no hay nadie que me dé riesgo. Ahora está Jairo Petaya, jamás ha salido ese nombre como rival de la boca de Saúl el Canelo Álvarez. Está potencialmente el zurdo Ramírez, que para mí sería una pelea más fácil para el Canelo, pero pues el tamaño también es distinto, y está por ahí David Benavides. Bajemos a 175, tampoco el Canelo ha mencionado ni a Dimitri Bivol, ni a Artur Beterbiev. Ya le ganó a Callum Smith, está David Morrell por ahí también, Imam Kataev, Anthony Yard, Alexander Bosdy, que ya debe retirarse, Albert Ramírez, Joshua Buatsi. O sea, tampoco hay grandes nombres en 175. Entonces, si en verdad el discurso del Canelo es: le quiero dar a la gente una pelea espectacular, tendría que ser uno de esos dos nombres y nada más. O tiene que ser Bivol, tiene que ser Beterbiev en caso de que le pueda ganar a Bivol en esa trilogía, o tendría que ser Benavides o zurdo Ramírez. De ahí en más, ¿qué otra gran pelea existe para el Canelo Álvarez? El problema del Canelo es que con todo lo que ha pasado alrededor desde que comenzó su carrera, desde la primera oportunidad que le dieron de ser campeón, hasta lo que termina pasando en el Estadio de los Reyes contra
Terence Crawford, tiene que hacer el triple que cualquier boxeador para recuperar la credibilidad. Él no va a subir y arriesgarse contra Dimitri Bivol o Beterbiev el 175 antes de que recupere su cinturón de la 178 o en un peso intermedio donde él se sienta cómodo y donde no le vaya a suceder que ahí sí termine su carrera, porque un knockout contra uno de estos boxeadores en la 175 o en algún peso pactado como David Benavides, como el zurdo Ramírez, como Vivol, como Beterbiev, va a ser el fin de la carrera del Canelo y todos lo van a recordar como ya ven, el Canelo nunca trajo nada y le pusieron rivales a modos, él los escogió antes, durante y después. Sí, es el momento en la carrera del Canelo Álvarez donde él todavía tiene el potencial de ganar mucho dinero, pero ya las peleas son de riesgo. ¿Por qué? Porque más de 500 rounds como profesional, ya a los 15 años debutó y los rounds y los campos de entrenamiento y las peleas duras que ha tenido, pues no, van pasando factura físicamente, ya no es el mismo Saúl el Canelo Álvarez y lo hemos visto vez tras vez y lo que hemos platicado de Canelo Álvarez es que es un peleador sumamente inteligente. Entonces, ¿en qué momento la inteligencia le gana al dinero fácil, no? O sea, ese ha sido el gran reto de muchos peleadores que se retiran y regresan. ¿Por qué? Porque cuando te ponen en la mesa 10, 15, 20 y en el caso del Canelo estamos hablando de 50, 100, 200 millones de dólares, es complicado decir que no a esas bolsas a pesar de que tú ya sabes que tu cuerpo no es el mismo, que ya no te rinde igual. Y Bernie, es probable que a él le convenga más, ya si se refiere al legado, a pelea, que sostenga una pelea contra David Benavides, contra Dimitri Bivol, contra el zurdo Ramírez, aunque pierda, pero que lo vean que llevó una pelea hasta el final, que pudiera ser una decisión, y que diga después de eso, ya estuvo, a que salga y noquea a Christian Billy, si eso llegase a suceder, porque no me acuerdo hace cuánto tiempo el Canelo ni siquiera noquea, dando una gran exhibición y que al final le levanten la mano al Contra Billy rival, Joe y Sanders, que imagínate. imagínate, en el estado de los Cowboys, por cierto, y que la gente le aplaude y digan, bueno, hasta aquí llegó el Canelo, qué bueno que se va de esa manera. Digo, porque también subirse con alguno de estos y que vaya a terminar noqueado en el cuarto o quinto tampoco es la imagen que nadie queremos ver del Canelo al final. Porque sea como tenga que suceder, hay que ver lo que el Canelo ha provocado durante más de 10 años en todos los lugares donde se ha parado. Incluso hasta para el bien del boxeo, con todo lo que se ha hablado de él, llenando estadios, llenando ciudades, llenando el strip de Las Vegas. Por eso es que a veces yo creo que alguien tendría que decirle, oye, ¿sabes qué? Pues probablemente, aunque no sea que te levanten a ti la mano, pero llega a lo mejor preparado con una buena esquina, un buen plan de pelea, y si al final le levantan la mano a otro rival, pero fue un encontronazo, la gente pudiese recordarte así a ti. Y, por supuesto, firmando una cláusula de revancha, por si él todavía cree que después de esta gran pelea pudiera tener otra oportunidad. Porque uno de los errores del Canelo es no haber firmado la revancha obligada contra Terence Crawford, pensando como muchos pensaban que Crawford iba a ser un rival fácil por la diferencia de peso y experiencia. Aunque con cláusula de revancha, con el retiro se borra todo. Pero a otra cosa que te voy a decir, el halftime show de Bad Bunny llamó mucho la atención, hubo mucha polémica. Uno que saltó y se fue en contra de Bad Bunny fue alguien que vive en Puerto Rico, que es promotor de boxeo, que se cree boxeador, Jake Paul. Y a fin de cuentas, imagínate si el Canelo siempre ha dicho, yo no, nunca he querido enfrentar a Jake Paul porque es un circo, pero ahora que se va en contra de Bad Bunny, ahora que se va en contra de los latinos, tengo que defender no solamente a los latinos, sino también a Bad Bunny y demás. Entonces, ahí está la apertura para que también se Y haga por parte del 50 circo, millones de ¿no? dólares O más, mínimo. Y o por un más. montón de dinero, reitero, después de que tenga una pelea que así pierda, digamos, wow, el Canelo lo intentó, salió mejor preparado que cuando ganaba, se veía mejor que cuando noqueó a Billy Joe Sanders y mucho mejor que a William Scolo contra cualquier otro. Y Jack Paul, por cierto, alguien que le avise que los puertorriqueños son ciudadanos americanos, por cierto, porque también creo que por ahí no, esa parte del libro gratuito de texto, no, nadie se la dijo. La verdad es que Jake Paul lo que quería era salir a comentar algo después de lo que sucedió y quedar bien con ciertas personas, pero eso es otra conversación. Ahí lo tienes. Y otra conversación que es la realidad es que al Canelo hay que respetarse porque tiene muchísimo orgullo y es un peleador que cuando sube al cuadrilátero te da lo que trae. Entonces,
Si ya trae mucho o trae poco, es cuestión de que él determine cuáles son los retos que va a tomar, cuáles son los que no debe asumir y qué va a pasar con su futuro. ¿Usted qué pelea quiere ver de Saúl El Canelo Álvarez? Ya quizá le quedan pocas, muchas para cobrar, pero pocas que valgan la pena. Para que usted saque dinero de su cartera, en los comentarios díganos cuáles son las peleas que le gustaría ver que emprenda Saúl El Canelo Álvarez ya en la recta final de su carrera. Con Carlos Tapanaba, yo soy Bernardo Osuna. Nos vemos aquí como siempre en el segmento de ESPN Deportes a través de YouTube.